Muy buenos días, mis amados hermanos de la iglesia. Muy buenos días, amigos que nos están viendo y escuchando. Hoy es un domingo más donde estamos reuniéndonos la iglesia del Señor desde las casas a través de las redes sociales. Y en esta mañana quisiera empezar leyendo una porción de un salmo para animarnos y poder cantar un par de alabanzas al Señor. Dice el Salmo 34. Versículo 1 al 3. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Esa es la porción que necesitamos para este día, de poder animarnos, de poder alabarle al Señor. ¿Por qué en esta mañana no le cantamos al Señor, no le alabamos al Señor juntos ahí desde la casa? Deja que otras cosas no interfieran a este tiempo de alabanza, de estar meditando, buscándole al Señor. Preparémonos para poder pasar un bonito tiempo en familia ahí en la casa. En el nombre de Jesús, amén. A tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensaba.
en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gloria, en gloria me veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Otra vez estamos con ustedes en esta mañana después de haber alabado al Señor. Queremos ahora meditar en la palabra del Señor. Estaba pensando en estos días acerca de todo lo que está pasando en las familias, en las personas, con este virus que ha llegado a nuestro país y está afectando a muchas personas. Este virus nos crea tres momentos en nuestra vida. Puede ser de aflicción, puede ser de alegría o puede ser de debilidad. Y cuando vamos a la Biblia encontramos unos consejos de la palabra del Señor para poder hacer frente a este tiempo de virus que nos ha llegado a este país. Pero antes de compartir la palabra, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta oportunidad por habernos traído, Señor, antes de la fundación del mundo, Señor, a este tiempo, salvándonos, limpiándonos con tu sangre.
Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de leer tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice a las personas que están escuchando y a aquellos que escucharán por primera vez, Señor, puedas llegar con tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En estos días que estaba meditando sobre la pandemia que ha visitado nuestro país, quiero animarte a ti que me ves, que me escuchas en esta mañana, a leer Santiago, el libro de Santiago, capítulo 5, del versículo 12 en adelante. Pero específicamente quiero hablarles de los dos versículos, versículo 13 y versículo 14, que dice así: ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Qué más dice? ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Como verán, Santiago nos está presentando tres estados de ánimo o tres circunstancias que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Y la pandemia que ha llegado a nuestro país nos va a crear esas tres circunstancias o esos tres estados. Uno puede sentirse afligido por todo lo que pasa, o uno puede encontrar la alegría en medio de toda la aflicción, o uno puede debilitarse, ir a internarse a un hospital y ver qué pueden hacer los médicos por nosotros. En cada escenario nosotros debemos saber cómo responder. Por eso, en esta tarde, la pregunta que hacemos es ¿cómo responder al COVID-19? Y ese es el tema de este día, respuestas para el COVID-19. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en primer lugar, Santiago nos habla que nosotros debemos estar preparados cuando llega la aflicción. En el versículo 13, la primera parte dice: ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? Entonces, la primera cosa que nosotros necesitamos estar preparados es para ese tiempo que va a llegar la aflicción a nuestra vida o a nuestra familia. Ahora, ¿qué es la aflicción? La aflicción es un momento de dolor emocional, es un momento de aflicción donde tú empiezas a experimentar de manera personal un dolor emocional, una angustia, una preocupación severa que viene a tu vida. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, Santiago dice: haga oración. La aflicción va a ser liberada con la oración. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué es que llega la aflicción? ¿Por qué nosotros tenemos que pasar por esto? ¿Qué habrá pasado en el tiempo de Santiago para que Santiago diga: si alguno está afligido, haga oración? Y cuando vamos al mismo libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 16, Santiago relaciona la aflicción con la confesión. Mira lo que dice, versículo 16. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Creo que esa es una de las causas por lo que la aflicción llega a la vida de la persona. La persona no está bien espiritualmente para con Dios. La persona tiene un pecado en su vida y por eso cuando hay un peligro que se amenaza, hay una preocupación severa. Y por eso es que Santiago nos pide orar. Y orar no es otra cosa que hablar con Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Hablar con Dios, ir con un pedido específico al Señor. Y en este caso, cuando una persona está afligida, ¿qué es lo que debe llevar? Su pedido de confesión. Señor, te vengo a confesar mi pecado, mi falta. Ahora es interesante la manera como Santiago dice: confesad vuestros pecados unos a otros. La aflicción que habla Santiago es una experiencia de dolor emocional. Y si mismo Santiago nos guía en medio de la aflicción a confesar nuestros pecados, pero unos con otros. Significa que nosotros hemos ofendido a otros. Y al ofender a otros hemos pecado delante de Dios. Y por eso nos sentimos frágiles espiritualmente. Y lo que tenemos que hacer es buscar la respuesta en el Señor. Ahora,
¿Cuándo debía realizarse la confesión o cómo? Dice unos a otros. Significa que en medio de la aflicción, cuando estás pasando por ese momento difícil, puede ser un síntoma de enfermedad, de mucha preocupación, es bueno pensar cómo estoy delante de Dios. Y tal vez has ofendido a alguien y ese es el tiempo donde necesitas ponerte a cuentas con Dios. Por eso el Señor Jesús un día, cuando trató de corregir a los fariseos que todavía habían tomado a una mujer en adulterio y trajeron a la mujer con sus piedras, y el Señor Jesús le dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros estamos mal y así queremos juzgar a los demás. Y así nosotros hemos ofendido a muchos tratando de juzgar. En otra parte el Señor mismo dijo, ustedes no juzguen porque tienen una viga en su ojo y están mirando la paja que está en el ojo ajeno. De esa manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Siempre buscando los defectos de los demás y nosotros viéndonos como buenos. Y así ofendemos a muchas personas. Y parece que esa era la circunstancia que estaba pasando en el tiempo de Santiago. Por eso nosotros necesitamos reflexionar. Si en este tiempo, por la pandemia, me siento débil, me siento afligido, entonces es bueno mirar cómo está mi vida espiritual, porque Santiago nos está llevando a hablar con Dios. Y cuando uno va a hablar con Dios, lo primero que debe pensar es de llevar su confesión, su pecado delante de Él. Ahora, ¿qué más dice Santiago? Cuando empieza el capítulo 5 y en el versículo 12, ¿sabe lo que dice? Dice, y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Me parece que la aflicción que estaban pasando a algunos creyentes era porque habían ofendido a otros. Pero ¿por qué habían ofendido? Porque las circunstancias les llevó tal vez a decir una mentira. En tiempos difíciles los cristianos estaban pasando persecución y tal vez algunos hacían una promesa. Y por eso que se ofendían unos a otros. Y Santiago le dice a los creyentes, ya no estén jurando ni por el cielo ni por la tierra. Empiecen a decir sí o empiecen a decir no, porque ustedes están cayendo bajo juicio, bajo condenación. Me parece que los cristianos de ese tiempo y de ahora también habían perdido credibilidad en sus palabras y estaban haciendo promesas poniendo como testigo a Dios para el futuro. Y eso es una ofensa delante del Señor. Ofendemos a Dios, fallamos a los demás y de esa manera no vamos a poder salir de la aflicción. Entonces, si queremos salir de la aflicción, tenemos que hablar con Dios. Y cuando hablamos con Dios, tenemos que llevar nuestro pedido de confesión de nuestras faltas. Y parte de nuestras faltas es a veces ya haber perdido credibilidad en nuestras palabras. ¿Por qué? Porque hemos mentido una y otra vez. Mis hermanos, en tiempos de aflicción, cuando nos acercamos a Dios, en primer lugar, la primera cosa que debe estar en nuestra lista es nuestra confesión de nuestros pecados. La sanidad del alma viene por el perdón de Dios. Entonces, en este tiempo de pandemia, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a pasar aflicción. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Ponernos a cuentas con Dios y con los demás. No olvidemos esto. Confesar es admitir mi falta públicamente delante de Dios y delante de los demás. De esa manera yo estoy confesando, no en silencio. Si he ofendido a alguien, hermano, yo te he ofendido, perdóname. Y de paso voy, Señor, yo he ofendido a esta persona. Tengo que hablarle a Dios de otras personas a quien he ofendido. En segundo lugar, Santiago dice, no solamente habla de la aflicción, sino Santiago dice, cuando alguien se encuentra alegre, que cante alabanzas. En medio de la aflicción, Santiago, como en el sándwich, al medio pone la alegría. Ahora,
¿Por qué? Porque cuando alguien confiesa sus pecados, entonces encuentra la paz, la alegría de que Dios le ha perdonado. Ahora, la alegría, mis hermanos, es un estado de ánimo. Pero es interesante el verbo que usa aquí para alegría, Santiago. ¿Sabe lo que significa? Estar en un estado de ánimo, de alegría por adelantado. No sé si me dejo entender. Emocionarse por adelantado. Eso sería la paráfrasis. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando tú oras al Señor y de pronto encuentras una respuesta a lo que dice Santiago. Santiago en el capítulo 5, en el versículo 15, ¿sabe lo que dice? Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Santiago usa 3 verbos como resultado de la oración: restaurar, levantar, perdonar. Mis hermanos, eso es lo que produce la alegría. Cuando uno en medio de la aflicción va al Señor, entrega sus cargas, y si tú verdaderamente confías que Dios te ha oído, entonces va a llegar la alegría. Y esa alegría se va a transformar en un canto, en una gratitud al Señor. Mis hermanos, cuando Santiago dice aquí, el Señor lo restaurará, está hablando de una salvación espiritual y de una sanidad física, porque el verbo que usa es sozo en el original, que significa salvar y a la misma vez sanar. Pero también Santiago usa el Señor lo levantará. Literalmente es ponerse en pie. Si alguien está desanimado, no quiere caminar, por ese hecho de haber confesado su culpa, tendrá ánimo para levantarse y seguir adelante. Pero también este mismo verbo se usa para el tiempo de la resurrección. Cuando un día Jesús venga desde la tumba, desde ahí nos levantaremos. Esa esperanza de saber que nos vamos a levantar de la tumba, entonces produce alegría, mis hermanos. Produce gozo por adelantado. Todavía no hemos resucitado, pero ya produce alegría. ¿Y qué más dice el Señor? ¿Qué más dice Santiago? Dice que el Señor le perdonará. Perdonar es alejar de la vista. El Señor, cuando uno va, confiesa su falta delante de Él, el Señor aleja la culpa. La sangre de Jesús limpia todo y por tanto ya no ve nuestra culpa. Y cuando uno llega a experimentar eso, que Dios ya no ve mi ofensa, ya no ve mi culpa, entonces el alma encuentra la alegría y encuentra la tranquilidad. Y de eso está hablando Santiago, mis hermanos. ¿Qué más produce la alegría? No solamente la confesión. Santiago en este mismo capítulo 5, en el versículo 19, da otro argumento más para poder entender por qué es que nosotros encontramos alegría. Mira lo que dice en el capítulo 5, versículo 19. Hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Ahora es un creyente que está en comunión con Dios y de pronto ve a otro creyente que puede ser nuevo, inmaduro, y de pronto se extravía. Extraviarse es de ser engañado, desviarse, y de pronto ese creyente va a buscar a ese nuevo creyente que se está alejando, que se está distanciando, está cambiando de camino. Va a buscarle y de pronto lo encuentra y lo hace regresar a casa. Ese hombre o esa mujer ha descubierto que Dios le dio la oportunidad de servir y encuentra una satisfacción en su alma porque ha descubierto no solamente la oportunidad de servir, también el don que Dios le ha dado para poder ayudar a otras personas. Por tanto, la alegría puede llegar porque yo confieso mis pecados o porque yo empiezo a servir al Señor, haciendo volver a otros al rebaño del Señor. A eso se trata. No está hablando Santiago de una alegría porque has cobrado un bono de 380, o porque has podido retirar tu AFP, o porque alguien te depositó una ofrenda generosa y que tienes ahora para pasar la cuarentena con tranquilidad. No, Santiago
está hablando de la alegría en medio de la confesión, en medio de la aflicción, en medio de que otras personas puedan volver a los caminos del Señor. Mis hermanos, eso es lo que necesitamos hacer. Si en este tiempo de pandemia te sientes afligido, entonces escucha lo que dice Santiago. Haga oración de confesión. Si en este tiempo tú has orado ya al Señor, entonces encuentra la respuesta de Dios en tu vida y llénate de esa esperanza de vida eterna, de salvación. Y un tercer caso que Santiago menciona, mis hermanos, habla de las personas que ya han podido experimentar dolor, debilidad física, y de pronto pueden con el virus empezar a toser, a tener fiebre, a faltar la respiración, y tienen que internarse en una clínica o en un hospital. Y cuando uno se interna es porque ya no puede valerse por sí mismo. ¿Qué dice Santiago? Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo, debilitado, adolorido? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 3 estados que nos va a permitir pasar esta pandemia. Primero, ese estado de aflicción. Segundo, ese estado de alegría. Pero en tercero, ese estado de debilidad, de dolor. Y eso es lo más duro para cualquier persona, porque físicamente vamos perdiendo energía, nos vamos debilitando y ya no podemos valernos por uno mismo. ¿Qué hay que hacer en esas circunstancias? Dice Santiago que hay que buscar ayuda, que alguien más ore con nosotros, ore por nosotros. ¿Y cuál es la responsabilidad de los pastores, de los líderes? Es oír esa voz, que alguien diga, pastor, estoy delicado, estoy grave, o hermano, estoy delicado, estoy grave. ¿Y cuál es mi deber, o cuál es el deber de un pastor, de un líder? Es tratar de acercarse para poder orar con esa persona. Ahora, es verdad, en este tiempo, si alguien tiene el virus, no nos deja acercarnos, pero podemos nosotros contactarnos de alguna manera para orar por él. Y no es una oración sencilla, ya una sola oración es suficiente, sino, dice Santiago, la oración de fe salvará al enfermo. Una oración como Elías, dice Santiago. ¿Y cómo es la oración como Elías? Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Oró y no llovió, pero después oró y llovió. Y cuando uno va al Antiguo Testamento, va a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42 y versículo 44. Mira lo que dice la palabra. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y Elías dijo 7 veces, vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo, he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo, sube. Y di a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Mis hermanos, ese tipo de oración es lo que necesitamos hacer cuando alguien está delicado, cuando alguien nos llama. No una simple oración, una oración persistente, una oración perseverante, una oración con confianza en el Señor. A la primera no había lluvia, a la segunda no había, a la tercera tampoco. A la 7ª vez cuando bajó el criado a ver la respuesta, recién había una pequeña nube tamaño de un puño. Y si nosotros fuéramos como el siervo, diríamos, uy, no hay nada. Pero Elías, que tenía esa confianza con el Señor, ya sabía que Dios estaba respondiendo. La única manera que Dios va a poder levantar a un enfermo del virus, de un hospital o de UCI, es cuando el Señor empieza a obrar. ¿Y cuándo va a obrar el Señor? Cuando todos empezamos a orar por esta persona
que está enfermo, cuando alguien nos pida ayuda. No es una simple gripe, alguien puede a veces estornuda y ya está llamando a todo el mundo. Tú tienes que buscar al Señor. Es cuando alguien está delicado, ya no puede valerse por sí mismo. Mis hermanos, Santiago nos pide orar ungiendo con aceite. El aceite es algo simbólico que representa al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que penetra en la mente, en el cuerpo, en el corazón, en el alma del enfermo, y el Espíritu Santo es el que hace su obra. No es el aceite, sino el Espíritu Santo, pero simbólicamente hacemos esto. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Nosotros necesitamos orar por nuestros pecados para encontrar liberación. Nosotros necesitamos orar agradeciendo a Dios por las respuestas que Dios nos ha dado. Nosotros necesitamos orar fervientemente para que otros puedan sanarse de su estado de debilidad. El Señor siempre va a orar y por medio de la oración va a cambiar las circunstancias de mal, de dolor que estamos pasando para algo bueno. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, oro en el nombre de Jesús en esta mañana por tus hijos, por tus hijas, Señor, para que tú les ayudes y le hagas entender esta porción de la Escritura. Pero oro ahora, Señor, por aquellos que tal vez por primera vez te están escuchando y no saben cómo venir a ti. Señor, ahí donde están, que ellos puedan en este momento extender sus manos a ti y de lo profundo de su corazón puedan decir: Jesús, sálvame. Jesús, perdóname. Jesús, toma mi vida. Si es la primera vez que tú escuchas esta palabra y es la primera vez que entiendes que debes ir al Señor, ahí donde estás, dile: Señor, sálvame. Señor, perdóname. Señor, aquí está mi vida. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. No quiero que la muerte me sorprenda lejos de ti. Quiero estar cerca de ti para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Hola Miriam. Hola. Hola hermanos, ¿qué tal? Hoy día estamos compartiendo, sabiendo cómo están, deseando también a ustedes en lo que ha pasado en estos cuarentenas, que estamos aislados en casa y que nos ha demostrado, ¿no? Compartiendo este testimonio, ¿no? Que ha hecho Dios en nuestras vidas y que hemos reflexionado durante todo este tiempo que comparto en casa con Miriam y la bendición que el Señor nos está bendiciendo, ¿no? Y también animarlos a todos los hermanos que sigan adelante, busquen al Señor, y el Señor es inmensamente fiel, ¿no? Y proveedor, ¿no? Y es el que nos sostiene en este tiempo de este virus que estamos padeciendo todos, ¿no? Animarnos y cogernos nosotros en la mano del Señor y el Señor nos lleve. Así le comparto este tiempo, esta esperanza, ¿no? Que el Señor tiene por nosotros. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios por este tiempo. Sabemos que el Señor es soberano y usa toda circunstancia, ¿no? Para nuestro bienestar. ¿Cuál es mi experiencia en esta cuarentena? Pues ha sido diferente, especial, positiva, porque hemos podido, es la oportunidad para estar quieto, para escuchar la palabra, para alimentarse, para buscar a Dios, para darnos cuenta que somos vulnerables, que siempre vamos a necesitar del Señor. Y gracias también a los pastores que nos han estado alimentando, nos han estado discipulando a través de las redes. Hemos estado orando, estamos orando por la iglesia, por el país, por los pastores, por todas nuestras necesidades. Realmente gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios a los pastores, y también estamos orando por todas las necesidades, tanto de los hijos de Dios como del resto del mundo, ¿no?
Es realmente un tiempo muy bendecido. Gracias y Dios les bendiga, Pastor Alejandro, Miguel y Yuri. Que Dios los bendiga a todos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna.